En la presente clase se van a desarrollar los métodos de análisis columbimétricos y electrogravimétricos. En estos casos, en ambos casos, en los métodos columbimétricos y electrogravimétricos, la celda se comporta como una celda electrolítica, donde se observa una apreciable cantidad de corriente. Estos métodos se basan en la reducción u oxidación electródica de un analito durante un determinado tiempo para convertirlo cuantitativamente a otro estado de oxidación. Dentro de estos métodos tenemos la electrogravimetría, que en esta electrogravimetría se pesa este producto de la electrólisis que se encuentra formando un depósito sobre uno de los electrodos. Y en el caso de los procedimientos columbimétricos se mide una cantidad de carga eléctrica que es necesario para completar la electrólisis del analito. Esta medida sirve para conocer la cantidad de ese analito presente. Estos métodos generalmente presentan una moderada selectividad, sensibilidad y velocidad de análisis. Y también podemos decir que son métodos que presentan una muy buena precisión y exactitud. Y además estos métodos, ambos métodos, los columbimétricos y electrogravimétricos, no necesitan de una calibración previa frente a un determinado estándar, ya que la relación entre esa cantidad medida, que es la cantidad de carga, y el peso del analito se puede deducir de la simple teoría. En la electrogravimetría se realiza una electrólisis de tal manera que el analito a determinar se va a depositar sobre uno de los electrodos y luego se va a realizar el peso de ese producto de la electrólisis. Dentro de la electrólisis tenemos una electrólisis que puede ser una deposición catódica, donde vamos a tener que en el analito, en este caso, por una reacción de reducción, se va a depositar en un metal, por ejemplo, un ion metálico, cobre, que se deposita como cobre sobre un cátodo de platino. O puede ser una deposición anódica, que en el caso de la deposición anódica, por ejemplo, tenemos plomo que se deposita como óxido de plomo sobre un ánodo de platino, o también podemos determinar, en este caso por deposición anódica, cloruro, en donde sobre un ánodo de plata, que es un electrodo de plata, se deposita cloruro en forma de cloruro de plata. Los métodos electrogravimétricos los podemos clasificar como electrogravimetría sin control del potencial, o sea que en este caso se aplica un potencial en una celda de electrólisis, pero a este potencial que se aplica no se lo controla. O una electrogravimetría de potencial controlado, denominado método potenciostático, que en este caso el potencial que se aplica se lo controla, o sea, se controla quiere decir que se va a corregir ese potencial, de tal manera que si ese potencial se hace o más anódico o más catódico del potencial que realmente se necesita aplicar, va a existir la posibilidad de corregirlo. El instrumental necesario para esta electrogravimetría sin control de potencial del electrodo, o sea, no se controla el potencial del electrodo de trabajo, solamente se aplica. Nosotros necesitamos como instrumentación una celda electrolítica, donde en la celda electrolítica vamos a tener un cátodo, que generalmente es una rejilla esta de platino, un ánodo, que este ánodo se encuentra en el interior de este cátodo de rejilla de platino. Ese ánodo de platino generalmente, o sea, presenta agitación, puede moverse para agitar la solución, y ambos están unidos a un circuito en donde en este circuito se aplica una diferencia de potencial. En este caso, el potencial que se aplica entre los dos electrodos, ese potencial es medido con un voltmímetro, pero solamente se mide el potencial, no se lo controla, no se lo ajusta.
y después un amperímetro que mide la intensidad de corriente que circula en el circuito por medio de estos procesos de electrólisis. En esta electrogravimetría, en donde lo que nosotros tenemos que lograr en este proceso es que se deposite, ya sea en el ánodo o en el cátodo, el analito que nosotros intentamos conocer su concentración o en qué proporción se encuentra en las muestras, tiene que cumplir ciertas propiedades físicas, o sea, ciertas propiedades físicas que corresponden a estos precipitados electrolíticos. Y estas propiedades físicas generalmente son estas, que ese depósito debe ser fuertemente adherente, tiene que ser denso y liso, y en el caso de los depósitos metálicos, se consideran como depósitos ideales aquellos que constituyen un depósito con un grano fino y con un brillo metálico. Aquellos precipitados o depósitos que son esponjosos, pulverulentos o que forman copos sobre la superficie de los electrodos suelen ser menos puros y menos adherentes, y en este caso se deben evitar estos tipos de precipitados. ¿Y esto por qué? Porque nosotros a este depósito que se ha formado sobre ese electrodo, que bien puede actuar como ánodo o como cátodo, nosotros tenemos que pesarlo, lo tenemos que lavar, lo tenemos que secar. Todo esto lo tenemos que hacer sin que existan pérdidas mecánicas, porque si existen pérdidas de este depósito que se ha formado sobre el electrodo, vamos a obtener un error en la determinación del analito correspondiente. En general, nosotros tenemos que los principales factores que van a influir sobre las características físicas de estos depósitos son los siguientes. Siempre tenemos que trabajar con una densidad de corriente menor que 0,1 amper por centímetro cuadrado. Con este valor de densidad de corriente se logran los mejores depósitos. También los efectos de la temperatura se tienen que controlar. Esto es una variable experimental, o sea, es algo empírico que no se puede predecir. Y también es común que la agitación durante la electrólisis mejore la calidad del depósito del electrodo. Otro factor que influye en la formación de estos depósitos son aquellas soluciones en las cuales se encuentran los iones que finalmente van a depositarse sobre esos electrodos, en donde está demostrado que si estos iones existen formando complejos, o sea que se encuentran frente a agentes complejantes como por ejemplo cianuro y amoníaco, con frecuencia son los que dan mejores depósitos sobre los electrodos. La electrólisis a potencial de celda constante se limita a la separación de cationes que se reducen más fácilmente con respecto de aquellos que son más difíciles de reducir, por ejemplo, que el ion hidrógeno o nitrato. En el caso del ion hidrógeno, recuerde que generalmente el ion metálico se encuentran en soluciones acuosas donde el ion hidrógeno se encuentra en elevadas concentraciones. Y tenemos el problema de que el ion hidrógeno se reduce en el rango de potenciales en donde se reducen muchos de los iones metálicos y que se pueden descargar sobre el electrodo. El problema que tenemos en este caso, si está presente el ion hidrógeno, es en la codeposición de hidrógeno durante la electrólisis. Se realiza con frecuencia en estas zonas de potenciales y hace que se formen depósitos que no son adherentes, o sea que no son adecuados para un análisis. O sea, porque a la vez que se va depositando el ion metálico, si se va reduciendo el ion hidrógeno a gas hidrógeno, este burbujea sobre la superficie del electrodo y hace que se formen esos depósitos no adherentes.
Bueno, este inconveniente se puede resolver agregando en la celda de electrólisis, donde se practica la electrogravimetría, un despolarizador catódico, por ejemplo, el nitrato. Que en este caso el nitrato es una especie que se va a reducir a un potencial menos negativo que el ion hidrógeno y que no va a tener los mismos efectos que tiene el ion hidrógeno sobre los depósitos, o sea, sobre las propiedades físicas de los depósitos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que acá, ¿por qué es útil ese ion nitrato como un despolarizador catódico? Porque el ion nitrato se va a reducir antes que el ion hidrógeno y cuando se reduce se forma el ion amonio. El ion amonio no produce ese inconveniente, el inconveniente que produce el gas hidrógeno, y además vemos que está consumiendo una importante cantidad de el ion hidrógeno. Bueno, aunque estos tipos de métodos electrogravimétricos en las que no se controla el potencial del electrodo tienen una aplicación limitada por su falta de selectividad, pero tiene varias aplicaciones de importancia práctica, como vemos acá. Por ejemplo, puede ser útil para la determinación del ion plata, formando un depósito de plata, que en este caso se utiliza un cátodo de platino, o puede ser útil para la determinación de bromuro, donde este bromuro reacciona con plata, formando un bromuro de plata, donde la plata se genera en un ánodo de plata. Lo mismo sirve para la determinación de cloruro. También útil para la determinación de manganeso 2 como dióxido de manganeso, donde acá el manganeso 2 se oxida formando este dióxido de manganeso y se deposita sobre un ánodo de platino. También es útil para la determinación del ion plomo, donde se oxida a plomo 4, donde se forma el óxido de plomo y este se va a depositar sobre un ánodo de platino. O para la determinación del ion zinc, como un metal zinc que se va a depositar, tanto se puede utilizar acá como cátodo, tanto un cátodo de cobre como un cátodo de platino. En la electrogravimetría a potencial constante y controlado, denominado método potenciostático, en este caso el potencial del electrodo se mantiene constante y controlado frente a un electrodo de referencia. En la instrumentación se cuenta con tres electrodos, electrodo de referencia, electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar. Y un circuito en donde tenemos un circuito de electrólisis y un circuito de control. Como vemos acá en la imagen, tenemos una celda con los tres electrodos: electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el contraelectrodo. El circuito de electrólisis tenemos que está conectado al contraelectrodo y al electrodo de trabajo. Este circuito de electrólisis lo que hace es aplicar por medio de esta fuente de alimentación el potencial que necesita el analito, la especie química, para reducirse u oxidarse sobre el electrodo de trabajo. Y después tenemos el circuito de referencia, donde en este caso el circuito de referencia está conectado a el electrodo de trabajo y a el electrodo de referencia. En el circuito de electrólisis, como vimos, por medio de este divisor de voltaje se aplica el potencial que necesita la especie química para reducirse u oxidarse sobre el electrodo de trabajo. Puede suceder, si estamos trabajando con una deposición catódica de un ion metálico, que el potencial se haga un poco más catódico, de tal manera que puedan llegar a reducirse otras especies que se encuentren presentes en la celda de electrólisis. En ese caso, vemos que esto lo podemos controlar con el circuito de control, mediante este voltímetro que nos va a controlar cuál es el potencial que se está aplicando. Si ese potencial se hace más catódico, de tal manera que pueda ocurrir esa codeposición o interferencia de otra especie química, inmediatamente reacciona el circuito de electrólisis moviendo este divisor de voltaje hacia la izquierda para hacer el potencial menos catódico.
O sea que esta es una operación que consiste en controlar el potencial, y si observamos que el potencial está variando respecto al potencial que necesita el analito para reducirse u oxidarse, inmediatamente reacciona el circuito de electrólisis por medio de este divisor de voltaje para corregir ese potencial. Bueno, esta operación que yo les comento es difícil de hacerlo en forma manual, además insume bastante tiempo. Entonces, para evitar este inconveniente es que se han desarrollado equipos que trabajan en forma automatizada, o sea que realizan el control y corrigen ese potencial que se está aplicando en forma automática. Y esos equipos se denominan potenciostat. Una aplicación de esta electrogravimetría potencial constante y controlado, que es el método potenciostático, es que se pueden determinar especies cuyos potenciales difieren en unas décimas de voltio. Por ejemplo, concretamente en este ejemplo nosotros tenemos una mezcla que tiene iones cobre, bismuto, cadmio, plomo, zinc y estaño, y queremos realizar su deposición catódica en un cátodo de platino. Lo primero que vamos a hacer, vamos a partir de una solución neutra y donde vamos a agregar en presencia de ion tartrato, donde en este caso el ion tartrato va a formar complejo con el estaño 4, evitando que este se deposite e interfiera. Y en este caso, primero vamos a aplicar un potencial de menos 0,2 volt. Lo vamos a mantener hasta lograr la deposición de cobre. Luego que se ha depositado cobre, se retira ese cátodo de platino cuidadosamente, se lava con agua destilada, se seca, se pesa, y por diferencia entre el peso del cátodo de platino sin deposición y con el cátodo de platino con la deposición de cobre, se saca, digamos, obtenemos la cantidad de cobre que teníamos originalmente en la solución. Luego regresamos el cátodo de platino con el depósito de cobre a la celda de electrólisis y aplicamos un potencial de menos 0,4 volt. Acá se deposita bismuto y hacemos el mismo proceso. O sea que retiramos, secamos, lavamos, secamos y pesamos. Y por la diferencia de peso, en este caso, la diferencia de peso entre el electrodo de platino con el depósito de cobre y bismuto, menos el electrodo de platino con el depósito de cobre sobre el platino, vamos a obtener la cantidad de bismuto. Luego, exactamente lo mismo, pero en este caso, aplicando un potencial de menos 0,6 volt, logramos la reducción de plomo y procedemos de la misma manera. Una vez que se han depositado estos tres primeros, vamos a hacer la solución amoniacal para trabajar con la deposición de cadmio a menos 1,2 volt y luego con la deposición de zinc a menos 1,5 volt. De la misma forma que lo hemos hecho anteriormente. Finalmente, cuando hemos logrado la deposición de cadmio y de zinc, vamos a acidificar la solución, la vamos a hacer ácida, en este caso, y cuando la solución se hace ácida es para descomponer ese complejo de estaño y tartrato que se había formado inicialmente. Y en este caso, el estaño se va a depositar, pero trabajando a un potencial de menos 0,65 volt. En esta etapa en donde se deposita estaño, se debe utilizar un cátodo limpio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con una solución ácida. Y en la solución ácida, el zinc y todos los otros depósitos que teníamos inicialmente formados se van a redisolver en estas condiciones. Este es un procedimiento que es muy conveniente de utilizarlo en un potenciostato, ya que es mínima la operación la intervención del operador para completar
este análisis. De la misma forma que acá se ha resuelto esta mezcla compleja de cobre, bismuto, plomo, cadmio, zinc y estaño, se hace la determinación y la deposición de plata en presencia de cobre y metales pesados, la determinación de cobre en presencia de bismuto, antimonio, plomo, estaño, níquel, cadmio, zinc, y bismuto en presencia de todos estos iones. Por supuesto, trabajando con condiciones experimentales específicas, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. En los métodos de análisis columbimétrico, lo que se hace es medir la cantidad de una carga eléctrica, electrones, que son necesarios para modificar cuantitativamente el estado de oxidación del analito. A diferencia de los métodos electrogravimétricos, en este caso en los procedimientos columbimétricos, que son más rápidos, no necesita que el producto de esa reacción de electrólisis sea un sólido pesable. Lo que se mide acá es la cantidad de carga que circula en este procedimiento, en esta electrólisis. Bueno, este es un procedimiento rápido. Como dijimos recién, el producto de la reacción no necesita ser un sólido pesable. No es necesario la calibración. Es un método que presenta en una elevada precisión y además es un método que se adapta muy bien a la automatización. La cantidad de carga eléctrica o de carga se mide en unidades de Coulomb o en unidades de faradio, donde el coulombio es una cantidad de carga eléctrica que es transportada por una intensidad de corriente de 1 ampere en un segundo. Si esa intensidad de corriente es constante, nosotros vamos a tener que esa carga en Coulomb es igual a la intensidad de corriente en ampere por el tiempo que circuló esa carga en segundos. Y si esa intensidad de corriente es variable, vamos a tener que la cantidad de carga que figura es la integral entre 0 y t por i por el diferencial tiempo. Además tenemos que el faradio es una cantidad de carga en coulombios que corresponden a un mol de electrones, o sea, a 6,0233 por 10 a la 23 electrones. Así vamos a tener que un faradio corresponde a 96.485 coulombios y un coulombio es igual a 1 ampere por segundo. Bueno, todas estas definiciones de cantidad de carga eléctrica se utilizan, se necesitan para calcular el peso de una especie química, o sea, de un analito que se ha depositado sobre la superficie de un electrodo por efecto de una corriente, de una intensidad de corriente conocida. O sea que si nosotros realizamos una electrólisis y en esa electrólisis medimos la intensidad de corriente en un determinado tiempo, vamos a conocer la cantidad de carga. Con esa cantidad de carga podemos perfectamente conocer la cantidad del analito que se depositó, ya sea por deposición catódica o por deposición anódica. Vamos a calcular acá por columbimetría el peso de una especie química que está depositada en un electrodo y donde circuló una intensidad de corriente conocida. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que se utilizó una corriente constante de 0,8 amperes durante un tiempo de 15,2 minutos para depositarse cobre en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Y nosotros queremos conocer qué cantidad de cobre se depositó en el cátodo y qué cantidad de oxígeno se generó en el ánodo. Vamos a proceder de la siguiente forma, donde las reacciones tenemos, esta es la reacción de reducción de cobre, que por un mol de cobre tenemos 2 moles de electrones que circulan, y esta es la reacción de oxidación de generación de oxígeno. Bueno, a partir de la intensidad de corriente, que decimos que es 0,8 amperes, y pasando el tiempo de minutos en segundos, nosotros tenemos que los amperes por segundo nos van a dar la cantidad de carga. Que esa cantidad de carga o de Coulomb
es 729,6 amperes por segundo, que serían 729,6 coulomb. Y nosotros tenemos que un mol de electrones, en un mol de electrones tiene la capacidad de conducción de una carga de 96.485 coulomb. Entonces, dividiendo 729,6 dividido 96.485 coulomb nos va a dar la cantidad de moles de electrones que circularon en esta electrólisis. Luego, nosotros tenemos que 2 moles de electrones generan 1 mol de cobre. Entonces, con esta cuentita, que son simplemente reglas de 3 simples, vamos a obtener los moles de cobre que se generaron sobre esa superficie del electrodo. Y con los moles de cobre multiplicado por el peso atómico de cobre, que es 63,5, nos va a dar la cantidad de cobre que se generó en la superficie del electrodo, que es 0,240 gramos de cobre. Lo mismo vale para obtener la cantidad de oxígeno que se depositó o que se generó en el ánodo. Estos simplemente son reglas de 3 simples, que están condensadas solamente en una ecuación, donde ustedes perfectamente, a partir de la intensidad de corriente de 0,8 amperes por el tiempo pasado a segundos, pueden calcular los coulomb, la cantidad de carga en coulomb. Con los coulomb pueden calcular la cantidad de moles de electrones que se generaron, y con los moles de electrones la cantidad de moles de cobre que se formaron en cada uno de los electrodos, y con esto, conociendo el peso atómico, la cantidad de en gramos de cobre que se depositó en el cátodo y de oxígeno que se generó en el ánodo. Este ejemplo es el caso de la determinación columbimétrica de cloruro, donde vamos a observar que el cloruro no participa en la transferencia de electrones en el electrodo. Bueno, nosotros tenemos en la celda de electrólisis el cloruro, y donde lo vamos a determinar indirectamente por medio de la columbimetría, donde vamos a tener un electrodo de plata, se va a aplicar un potencial anódico de manera de generar el ion plata mediante esta reacción. O sea, se aplica un potencial anódico, se genera el ion plata, ese ion plata reacciona con cloruro formando cloruro de plata. O sea, nosotros perfectamente podemos conocer la intensidad de corriente que circuló durante un determinado tiempo. Con eso vamos a conocer la cantidad de cargas en coulombio. Con la cantidad de cargas en coulombio podemos conocer los números de electrones que circularon en el sistema, y también la cantidad de plata que se formó. Y con la cantidad de plata que se formó vamos a conocer la cantidad de cloruro de plata. O sea, con eso vamos a conocer la cantidad de cloruro que teníamos inicialmente en la celda de electrólisis. Una condición fundamental de los métodos columbimétricos es que se cumpla que la eficiencia en la intensidad de corriente sea del 100%. Esto es, que el analito interaccione con el 100% de la intensidad de corriente que circula en el sistema. Por ejemplo, esto significa que cada Faraday de electricidad debe provocar un cambio químico en el analito que corresponde a un mol de electrones. Sin embargo, tenemos que en una eficacia de corriente de un 100% no necesariamente implica que el analito tenga que participar en el proceso de transferencia de carga, como lo vimos recién con la determinación de cloruro. Y acá vamos a ver otro caso. Por ejemplo, en este caso, en la determinación de hierro 2, que la tenemos esta determinación en un ánodo de platino, la oxidación de reacción es esta, hierro 2, que pasa a hierro 3. A medida que la concentración de ese hierro 2, este hierro 2 va disminuyendo, vamos a tener que el potencial se puede hacerse tan anódico que entre en competencia esta reacción.
que es la reacción de oxidación del agua, donde el agua se oxida y se genera ion oxígeno. Entonces, la carga necesaria para completar la oxidación del hierro 2, que es lo que a mí me interesa, que la corriente que circule sea debido simplemente a la oxidación del hierro 2, va a exceder a la demanda teórica. Entonces, ¿por qué va a exceder? Porque nosotros vemos que hay un proceso competitivo. El potencial se hace tan anódico que comienza a iniciarse la oxidación del agua. O sea que la corriente no va a ser solamente a la oxidación que circula en el sistema, a la oxidación de hierro 2, sino que también va a deberse a la oxidación del agua. Entonces, para evitar este error es que lo que se hace es agregar un exceso de cerio 3 al principio de la electrólisis, y este ion cerio 3 se va a oxidar a un potencial anódico inferior a la oxidación del agua, se va a oxidar a cerio 4. Este cerio 4, que es producido en la superficie del electrodo, va a difundir rápidamente hacia el seno de la solución, y ese cerio 4 es el que va a oxidar el hierro 2 a hierro 3. En este caso, el efecto neto que vamos a obtener es la oxidación electroquímica de hierro 2, con una eficacia de una intensidad de corriente del 100%, a pesar que solamente una pequeña fracción del hierro 2 se oxida en la superficie del electrodo, porque la otra fracción de hierro 2 se va a oxidar en el seno de la solución. ¿Y quién lo va a oxidar? El cerio 4 que se generó en la superficie del electrodo. Y como les dije recién, también la determinación por método columbimétrico del ion cloruro proporciona otro ejemplo de un proceso sin que exista una participación directa del analito, en este caso del ion cloruro, en la transferencia de electrones en el electrodo, sino que en este caso el electrodo de plata es el que sirve de ánodo y los iones plata son los que producen la corriente. Estos iones plata son los que van a difundir hacia el seno de la disolución y precipitan con el cloruro. Lo mismo que en este caso, la corriente que se genera en la electrólisis de hierro 2 cuando pasa a hierro 3, vamos a tener que una parte de esa corriente va a ser la responsable de la oxidación de hierro 2 a hierro 3 sobre la superficie del electrodo. Pero la otra corriente va a deberse a la formación de cerio 4, pero que luego ese cerio 4 va a terminar oxidando hierro 2 a hierro 3 en el seno de la solución. Por eso podemos decir que la eficiencia de la intensidad de corriente es de un 100%. Hay dos tipos de métodos columbimétricos. La columbimetría a potencial constante o potenciostática y la columbimetría a intensidad constante amperostática o titulación columbimétrica. En el caso de la columbimetría potenciostática o de potencial controlado, vamos a tener que acá el potencial del electrodo de trabajo se mantiene un valor constante frente a un electrodo de referencia durante toda la electrólisis. Este valor de potencial es de una magnitud en que solo va a tener lugar la oxidación o la reducción del analito, sin que intervengan otras especies que se encuentran en la celda de electrólisis. En este caso, se va a medir la intensidad de corriente necesaria para la electrólisis en función del tiempo, o sea que se mide la corriente en función del tiempo y se obtiene una curva de este tipo, donde vamos a ver que como el potencial es constante, esta intensidad de corriente va a ir variando porque va disminuyendo la concentración, o sea, del analito que se va a oxidar o reducir sobre la superficie del electrodo. Que en este caso la integral es la cantidad de coulombio, es decir, del número de faradios de cargas
consumidos o que son producidos por el analito. O sea, la integral entre 0 y t de la corriente por este diferencial de t. O sea que el área de toda esta superficie, de toda esta área debajo de la curva, nos va a dar la cantidad de Coulomb. Está claro acá que trabajamos con un potencial constante, donde solamente se va a reducir ese analito o oxidar. Y como en algún momento ese analito disminuye su concentración, porque se ha depositado sobre el electrodo. Entonces, al disminuir su concentración, disminuye la corriente. La instrumentación que se utiliza en esta columbimetría potenciostática es una celda de electrólisis, un potenciostato y un dispositivo de integración. Las celdas de electrólisis existen de dos tipos. Uno es una celda que está formada por un electrodo de trabajo de rejilla de platino. En este caso, esta es la rejilla de platino. Un contraelectrodo, que sería un electrodo auxiliar, que suele ser un filamento de platino, y un electrodo de referencia de calomel, puede ser de calomel saturado. Generalmente el electrodo de auxiliar está separado de la solución del analito por medio de un puente salino que contiene el mismo electrolito que la solución a analizar. Ese puente es necesario para evitar que los productos de reacción que se forman en el electrodo auxiliar vayan a difundir a la solución del analito y interfieran en la electrólisis. En este caso tenemos la otra celda, que es una celda del tipo tina de mercurio. En este tipo de celda es muy útil para las determinaciones columbimétricas de cationes metálicos que forman amalgamas como el mercurio. Y debido a esos elevados sobrevoltajes que se necesitan para estos iones metálicos. En este caso, el desprendimiento de hidrógeno es nulo, muy pequeño, aun cuando se apliquen voltajes muy pequeños. Además, este tipo de celda es utilizada para la determinación de compuestos orgánicos. En este caso, este sería el electrodo de referencia que está conectado con un puente tipo salino que tiene también la misma solución de electrolito que la solución de electrólisis. Acá tenemos el contraelectrodo, que es un alambre de platino, y el electrodo de trabajo, que sería la tina o piscina, se llama, de mercurio, que sería todo esto. La piscina o tina de mercurio, pileta de mercurio, que es como un charco de mercurio, que en este caso está, el mercurio tiene un conductor o un conector, que sería un hilo de platino, que permite este hilo de platino conectarlo con el potenciostato, o sea, con el circuito exterior. En la columbimetría amperostática o titulaciones columbimétricas se basan en la medida que tiene la capacidad, o sea que tiene un analito de combinarse con un reactivo estándar. Pero, o sea, lo vamos a explicar con un ejemplo. Vamos a hacer la titulación, en este caso de ion cloruro, y el reactivo estándar va a ser el ion plata, pero el ion plata no agregado como nitrato de plata, sino el ion plata generado a través de la oxidación de un electrodo de plata. Y donde vamos a tener en el sistema, en la celda de electrólisis, un sistema de indicación del punto final, o sea, algo que me indique un cambio de color, o puede ser una diferencia de potencial o un valor de conductividad, en donde me va a indicar cuál es el punto final de esta reacción de titulación. Donde en este electrodo lo que se va a aplicar es un potencial de oxidación de tal manera que se forme, o sea, que se produzca la oxidación de plata, se forme el ion plata,
ese ion plata va a reaccionar con el cloruro formando el cloruro de plata. Bueno, esa generación del ion plata se va a seguir en el transcurso de la columbimetría hasta que el sistema de indicación me detecte cuál es el punto final, o sea, cuándo tengo que detener la titulación columbimétrica. En ese instante yo voy a medir la corriente, que es una corriente constante, por eso es una columbimetría amperostática. Esa corriente voy a medir y voy a medir con un cronómetro el tiempo. Con esta intensidad de corriente y en el tiempo, cuando se produce el cambio del indicador, me va a dar la cantidad de carga que circuló en el sistema. Con esa cantidad de carga yo puedo conocer los números de moles de electrones, la cantidad de plata que se formó y con la cantidad de plata que se formó, la cantidad, o sea, los gramos de cloruro que tenía inicialmente esta celda de electrólisis. Bueno, en esta columbimetría amperostática o titulaciones columbimétricas vemos que utilizamos un agente valorante que se genera electrolíticamente por una corriente constante. Que en este caso el agente valorante serían los electrones que se generan electrolíticamente, o en este caso el ion plata. Yo el ion plata lo estoy generando electrolíticamente, donde la intensidad de corriente en amper correspondería a la molaridad de una solución estándar cuando yo realizo una reacción de titulación. El tiempo T correspondería al volumen gastado en la reacción de titulación, y también la indicación del punto final, igual que en una titulación volumétrica, como ustedes ya la han visto anteriormente, estaría dado por un cambio de color o por un método de indicación potenciométrico que ya lo hemos visto. Las titulaciones columbimétricas o amperostáticas se llevan a cabo con una fuente de corriente constante o amperostato, ¿no es cierto? El cual, cuando se detecta una disminución en la corriente, responde aumentando el potencial que se aplica a la celda hasta que la densidad, o sea, la corriente, se restablezca a su nivel original, o sea que siempre la corriente es constante. Como se muestra acá en la figura, el equipo necesario para la titulación columbimétrica consiste de una fuente de corriente constante. Después tenemos el recipiente acá, que es la celda de valoración. Un interruptor, este es el interruptor, y un cronómetro y además un dispositivo para un amperímetro para medir la corriente. Donde vamos a tener que cuando en la posición 1 del interruptor, cuando está en la posición 1, simultáneamente inicia el paso de la corriente en la celda y acciona este cronómetro. Cuando ese interruptor se pasa a la posición 2, se detiene el cronómetro y la electrólisis ya no continúa. Sin embargo, vemos que el circuito está acoplado de tal manera que se sigue generando la corriente y pasa a través de un resistor falso RD, que tiene más o menos aproximadamente la misma resistencia que la celda. Cuando se va a pasar de la posición 1 a 2, o sea, en la posición 1 nosotros tenemos que la corriente circula por la celda, es cuando se está practicando la titulación columbimétrica. Pero cuando nosotros llegamos al punto final, que el punto final va a ser detectado por ejemplo, una diferencia de potencial, por un cambio de potencial, inmediatamente lo que se hace es que el interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2. O sea que por la celda de valoración ya no circula corriente y además se detiene el cronómetro. O sea que en el amperímetro vamos a medir la intensidad de corriente
y en el cronómetro el tiempo. Esa intensidad de corriente, ese tiempo nos me va a dar la cantidad de carga que circuló en el sistema. Bueno, este equipo, este amperostato, está conectado a esta celda de electrólisis que consta de un electrodo generador en el cual se forma el reactivo, este electrodo generador, que ya vimos uno en un electrodo de plata donde se formaba el ion plata, y este electrodo auxiliar, que es un de alambre o de espiral de platino, que en este caso tiene una forma en espiral y también puede ser en forma de un cilindro. Generalmente acá el electrodo auxiliar también se aísla del medio de reacción por medio de otro fuente o de un vidrio fritado o algún otro medio poroso para evitar que cualquier reacciones o productos de reacciones que se generen en ese electrodo interfieran en los productos de las reacciones de la celda de electrólisis, que es lo que nos interesa a nosotros. Las aplicaciones de esta columbimetría amperostática o titulaciones columbimétricas sirve para reacciones de titulaciones de ácido-base. Por ejemplo, se pueden titular ácidos fuertes y débiles, generando, en este caso, la base en un cátodo de platino. ¿Cómo se genera la base? Mediante una reacción de reducción en ese cátodo de platino, que producto de esa reacción de reducción vamos a tener los iones oxidrilo. Estos iones oxidrilo son los que van a titular a los ácidos fuertes y las bases débiles. También sirve para la determinación de las bases fuertes y bases débiles, que en este caso se genera el reactivo titulante, que es el ácido, en un ánodo de platino. En este caso se produce la oxidación en el ánodo de platino y producto de esa oxidación tenemos el ion hidrógeno, que ese ion hidrógeno es el que va a titular esa base fuerte y esa base débil. Donde acá en la figura se muestra una celda para la generación externa de ácido o base, donde acá tenemos una solución de un electrolito, una lana de vidrio. En este caso tenemos un electrodo de platino que actúa como ánodo y en este un electrodo de platino que actúa como cátodo. ¿Está bien? Donde la fuente de corriente, la fuente amperostática, es la misma para los dos. Y en este caso, en el ánodo de platino lo que se va a generar va a ser el ion hidrógeno. Que ese ion hidrógeno va a ser la fuente de ion hidrógeno para las reacciones de titulaciones de base fuerte y débiles. Y en este caso, en el cátodo, mediante esta reacción de reducción del agua, lo que se va a generar es la base, los iones oxidrilo, que va a ser fuente de oxidrilo para las reacciones de titulaciones de bases fuertes y de bases débiles. Otras aplicaciones son titulaciones de precipitación, que en este caso se pueden titular, como ya hemos visto, los iones cloruros y bromuros, ioduros. Hemos visto específicamente el caso del ion cloruro, donde se pueden titular con ion plata, que este ion plata se ha generado a partir de un ánodo de plata. También para las valoraciones de formaciones de complejos, se pueden titular calcio, zinc, cobre o plomo, con una solución de EDTA, una complexometría, donde este EDTA es generado en un cátodo de mercurio, donde lo que se hace es, a partir de un complejo de EDTA amino-mercurio, en buffer amonio-amoníaco, se produce la reducción de este complejo, se produce la reducción de mercurio, acá el mercurio 2, se reduce a mercurio, y se libera el EDTA, que ese EDTA generado es el que va a reaccionar, va a ser el reactivo titulante para iones calcio, zinc, cobre, plomo, etc.
También es muy utilizado para las valoraciones de óxido reducción, en donde los reactivos titulantes son muy inestables, tales como bromo, plata 2, manganeso 3 o estos complejos de cobre, complejos clorados de cobre. Las columbimetrías amperostáticas o titulaciones columbimétricas presentan analogías respecto a las volumetrías convencionales. Por ejemplo, en este caso el analito se determina por su capacidad de combinación con el reactivo estándar. Las reacciones en ambas deben ser rápidas, completas, libres de reacciones secundarias. Tiene que existir un punto final fácilmente observable, ya sea por un cambio de un color de un indicador o por una indicación potenciométrica. La fuente de corriente constante, en este caso, cumple la misma función que la solución estándar. Y el reloj electrónico, o sea, recuerden que tenemos un interruptor que cuando se llega al punto final, ese interruptor detiene el cronómetro. Ese cronómetro que mide el tiempo va a corresponder a la lectura en la bureta. Y el interruptor que les estoy mencionando corresponde a la llave de la bureta. O sea, cuando yo llego al punto final, lo que hago es, en la volumetría convencional, mover la llave de la bureta. Y en el caso de las titulaciones columbimétricas, se mueve este interruptor. Esto respecto a las analogías. Respecto de las ventajas de las valoraciones columbimétricas, con respecto a las volumetrías convencionales, es que elimina los problemas asociados con las preparaciones, estandarizaciones y almacenamiento de las soluciones patrones, donde muchos no son patrones primarios, son reactivos lábiles, como por ejemplo el nitrato de plata. Ustedes cuando preparan el nitrato de plata, tienen que normalizarlo porque no es patrón primario, se oxida en la plata de nitrato, se forma la oxidación, se forman óxidos de plata, tienen que conservarlo en frasco color caramelo y con frecuencia, cada 15 días o un mes, volverlo a titular. En este caso, este problema se elimina en el caso de las titulaciones columbimétricas porque la plata para la titulación de cloruro se genera a través de un ánodo de plata. Es adecuada cuando se necesitan titular cantidades pequeñas del analito, porque se pueden generar micro cantidades de reactivos con exactitud, o sea, haciendo circular corrientes muy pequeñas, del orden del microamper. No en el caso de las volumetrías convencionales, donde es más difícil trabajar con soluciones más diluidas. Después, en este caso, una sola fuente de corriente constante proporciona reactivos para todo tipo de titulación. O sea, una sola fuente con un electrodo de platino puede generar reactivos de titulaciones, tanto para ácidos como para base. No así en las volumetrías convencionales, que para ácidos tenemos que preparar una base, normalizarla, y para una base tenemos que preparar un ácido y normalizarlo. Por supuesto que se pueden automatizar más fácilmente, y en este caso, en las titulaciones columbimétricas, las medidas de intensidad de corriente y de tiempo, o sea, estas se miden en un amperímetro, el tiempo en un cronómetro, son mucho más exactas que las medidas de volumen en la bureta y de molaridad que generalmente nosotros tenemos que estandarizar estos reactivos titulantes. Bueno, la aplicación de estas titulaciones columbimétricas es que permiten la determinación de más de 50 elementos en compuestos inorgánicos. Es muy utilizado en el campo de la energía nuclear para la determinación de uranio y plutonio. También para la determinación electrolítica de compuestos orgánicos. Sirve también como síntesis de compuestos orgánicos, o sea, por medio de estas columbimetrías se pueden originar, sintetizar estos compuestos orgánicos, y sirve para la determinación de cloruros en fluidos biológicos como el suero sanguíneo, plasma, orina, sudor, en donde en este caso el cloruro está en pequeñas concentraciones y
para determinar estas pequeñas concentraciones lo podemos hacer perfectamente por una titulación columbimétrica, generando microcantidades, o sea, de corriente, o sea, del orden de los microamperes. Y existen en el comercio tituladores columbimétricos automáticos con indicación potenciométrica. Por ejemplo, tituladores de cloruro, en donde el electrodo generador es un ánodo de plata. Monitores de dióxido de azufre, en donde en este caso se utiliza un reactivo que se genera electrolíticamente, que es el bromo, que oxida el dióxido de azufre a sulfato. También monitores de dióxido de carbono, donde en este caso lo que se genera es una base que va a reaccionar con el ácido que se genera a partir de este dióxido de carbono. Y también tituladores de diferentes tipos de analitos y tituladores o valoradores de agua, que es por medio de un reactivo Carl-Fischer que se genera electrolíticamente. En este caso, uno de los reactivos que está presente en este reactivo Carl-Fischer, que sirve para la determinación de agua en ciertos compuestos orgánicos, donde el agua se encuentra en pequeñas cantidades. Uno de estos reactivos es el yodo, y ese yodo, que el yodo se descompone fácilmente. Bueno, en este reactivo Carl-Fischer, este yodo puede ser generado electrolíticamente a partir de una solución de yoduro.